¿Ya lo tienen? Amén. Bien, Malaquías capítulo 3, desde el versículo 7, vamos a leer. Ahí lo van a tener en su pantalla. Vamos a hablar del camino bíblico a la abundancia. Dice la Biblia, léalo conmigo: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Ha dicho quién? Mas dijisteis: ¿en qué nos hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? A ver, la pregunta: ¿robará el hombre a Dios, sí o no? La respuesta debería ser no, la lógica. Pero la respuesta de Dios es: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vea el versículo 9, dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10: traed, ¿qué? Todos los diezmos al alfolí, y hay alimento, ¿dónde? En mi casa. ¿A dónde se traen los diezmos? A la casa de Dios. Y probadme ahora en esto. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Otra vez, ¿quién lo dice? Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasará? Dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Quién lo dice otra vez? Jehová de los ejércitos. Esa frase dice: las naciones les dirán. ¿Sí? Una cosa es lo que Dios va a hacer. Ya de arriba dice: abriré las ventanas, derramaré bendición, reprenderé al devorador. Una cosa es lo que va a hacer Dios. La otra cosa es lo que se va a notar ante la gente, porque dice: todas las naciones les van a decir bienaventurados. Y otra cosa es lo que vamos a hacer nosotros en nosotros mismos. Dice: serán tierra deseada. Y esto lo afirma Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Señor, danos la fuerza y la riqueza de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos y hermanas. Este libro, en el orden en que aparecen nuestras Biblias, es el último documento de la Biblia. Así aparecen los textos. Malaquías tiene un mensaje profético con un llamado muy severo al pueblo de Dios. Es un texto donde el pueblo de Dios ya estaba acomodado en ese tiempo en Jerusalén, en la tierra de Israel. Habían regresado de una cautividad y como que se les había apagado la fe y se les había también agotado el fervor, y se volvió un pueblo muy quejumbroso. Era un pueblo que siempre se estaba quejando. Cuando ustedes ven el texto aparece varias veces: ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? Y es cuando Dios le reclama algo, proféticamente hablando, el pueblo le responde a Dios en una forma muy grosera: es ¿en qué? Por ejemplo, ustedes se apartaron. ¿En qué nos hemos apartado? Vuélvanse a mí. ¿En qué nos vamos a volver? Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? O sea, era un pueblo que ya había definitivamente disminuido su vida espiritual, y era un pueblo muy duro ya. Eran duros con la familia, dice allí. Eran duros con las esposas también. Eran duros con el pobre, con el huérfano, con la viuda. Eran muy crudos en su trato los patrones, por ejemplo, con los trabajadores. Y ya había llegado el punto en que eran
ese punto de grosería, de violencia, lo usaban también cuando iban al templo con los sacerdotes, los ungidos que les ministraban. Y a ellos Dios les envía un mensaje de reprensión muy crudo con Malaquías. Y Malaquías les recrimina en el nombre del Señor el hecho de que habían degradado su vida espiritual primero y luego estaban degradando su vida familiar y también estaban degradando ya el culto que ofrecían a Dios. Por ejemplo, pues había reglamentaciones de cómo se presentaban los sacrificios, los animales y las cualidades de perfección que debían integrar los animales que iban a ser presentados en sacrificio. Y cuando uno lee el libro de Malaquías dice que ya hay una queja de Dios porque la gente empezó a llevar al templo pues las cosas que ya no les servían a ellos. Por ejemplo, presentaban animales perniquebrados, ciegos, cojos, defectuosos en alguna parte que estaba prohibido en la ley llevar ese tipo de animales. Y entonces Dios les dice: a ver, llévaselo a tu rey, llévale ese animal que me trajiste a mí, llévaselo a tu rey. Entonces ellos pues, no se lo iban a llevar porque el rey los iba a correr. Era un desprecio a la dignidad del rey. Y le dice Dios: bueno, tú no se lo quieres llevar al rey, pero me lo traes a mí, que yo soy el rey de toda la tierra, yo soy el rey del universo. Entonces, ¿cómo te atreves a traérmelo a mí si no te atreves a llevárselo a tu rey? Entonces Dios les pregunta: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy el Señor, ¿dónde está la obediencia de ustedes hacia mí? Y Dios hace un reclamo de que se le dé a Él el respeto, la reverencia, el honor, la gloria, y que la gente vuelva otra vez a considerar la adoración y el culto como un privilegio que Dios les da. El asunto es que había dos males que señala aquí Malaquías. Uno es que el pueblo hace lo malo, pero lo otro es que el sacerdote o los sacerdotes también, los ministros, consentían eso y quizá por no tener un problema con la gente, pues no le señalaban los errores a la gente. Entonces ya estaba una fusión muy dañina para el pueblo. La mala adoración o la degradación en el culto y el mal servicio a Dios se reflejaba en la persona, en la vida del adorador, y luego se reflejaba en su casa también. Dice que empezó a haber un alto grado de infidelidad en los hogares, en los matrimonios, y esto se volvió un problema muy grave. Luego dice que llegó el punto en que empezaron a introducir ídolos a las casas y ya adoraban a Jehová en el culto, pero en sus casas tenían sus imágenes, y eso ya hablaba de una degradación, de una división del corazón entre dos lealtades a dos divinidades diferentes. El problema se da mayor cuando todo lo que el pueblo está haciendo mal atrae desgracia sobre el pueblo, atrae ruina, atrae problemas familiares muy graves, atrae ruptura, atrae violencia, tragedias. Y cuando ya vienen todas las tragedias, entonces el pueblo empieza a quejarse contra Dios. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios deja que nos hagan esto? Y entonces ahora sí la gente empieza a reclamar a Dios, y que por qué permite tanta violencia y tanta maldad. Y entonces la respuesta de Malaquías es: esto que está pasando no tiene nada que ver con que Dios lo haga. Esto ustedes lo han atraído por lo que ustedes están haciendo. Es decir, esto lo provocaron ustedes, no es porque yo lo permito, sino porque ustedes lo hacen. Y el Señor finalmente, al cierre de Malaquías, dice que Él va a tratar el problema del mal y que en realidad el Señor va a curar al pueblo. Y para esto el Señor tiene dos elementos: uno que depende enteramente de Él, que dice: yo enviaré al mensajero que traerá salvación. Yo enviaré, en este caso, al Mesías,
y Él va a traer salvación. Pero Dios después anuncia que la solución de los problemas del pueblo no depende solamente de que Dios actúe, intervenga o mande al Mesías, sino que también requiere una enmienda de parte del pueblo, y debe ser una enmienda crítica, una enmienda radical. Y aquí el Señor trata con el problema específico en el pasaje que vamos a notar, de la escasez, de la esterilidad, de la falta de fructificación. Y el Señor les marca un camino seguro por el que sus escogidos van a transitar hasta llegar y encontrarse con la bienaventuranza. Entonces es aquí donde el texto nos va a hablar de este concepto que nosotros llamamos el camino a la abundancia. En el aspecto financiero existen por lo menos 3 niveles de sucesión progresiva que son deseables que el ser humano los alcance. Lo primero que se busca es la independencia financiera. La independencia financiera viene cuando la persona genera su propio bien, su riqueza, su dinero en cantidad suficiente y lo administra de tal modo que deja de depender de la ayuda de otros. Quien alcanza este nivel se vuelve autosuficiente y autosustentado, es decir, ya no vive de papá o de mamá, ya no depende de lo que le dan, ya paga sus gastos, costea sus provisiones, sus gustos, porque ya trabaja, ya cuida sus finanzas, ya es administrador. Después de esta independencia financiera vendría lo que llamamos estabilidad financiera. Y la estabilidad financiera viene cuando la persona genera dinero en cantidad suficiente y lo administra de tal forma que mantiene solvencia en todo momento. La persona que alcanza la estabilidad financiera en este nivel integra las virtudes del ahorro y de la inversión. Cuando la persona quiere ser estable financieramente, es decir, que vengan las crisis y no lo muevan, pues esta persona entonces administra su dinero, vive con menos de lo que gana y cuida su dinero y ahorra para tener para gastos imprevistos, cuida su dinero para sostener una vida digna, elimina los gastos que lo desestabilizan, y entonces ya es una persona que tiene estabilidad, es decir, que no depende de la carestía, de la inflación o del desempleo, y que ya no lo mueven las situaciones críticas, sino que ya es una persona bien administrada y con la ayuda de Dios puede tener esa firmeza. Después de ahí seguiría la abundancia financiera. Esto viene cuando la persona genera ganancias que le permiten incrementar su nivel de gastos, su estatus, al grado que puede concederse mejores condiciones de vida. Quien alcanza este punto no se preocupa de lo financiero porque genera más de lo que gasta y se puede conceder ciertos privilegios. Y por supuesto, una persona que tiene abundancia financiera puede practicar la generosidad con su familia, con el prójimo, de una manera más liberal, sin verse afectado. Pero este texto nos habla de la abundancia que se alcanza mediante un camino señalado por Dios, el cual, si seguimos, nos va a permitir accesar a la fuente de bendiciones mayores. Así que a través de este mensaje vamos a conocer ese camino marcado por Dios para alcanzar la abundancia. Vamos a seguirlo primeramente Dios este año para permitirnos accesar a la abundancia, a la fuente de bendiciones mayores. Entonces vamos a ver el primer punto, que es el reclamo de Dios a su pueblo. Está en el versículo 7. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Desde los días de ¿quién? De vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Y qué hicieron? No las guardaste. Entonces hay un reclamo directo de Dios hacia el pueblo. Entonces, ¿cuál es el reclamo de Dios? El reclamo de Dios es: se han apartado de mí. Se han apartado
de mis leyes. Y esto no es un apartamiento de una semana, de un mes, de un año, no, es un apartamiento de generaciones. Dice, este apartamiento viene desde los días de vuestros padres. O sea, que este mal fue algo que se transmitió de los padres a los hijos y que se heredó a las generaciones. Lo que estaban experimentando de daños en la nación era los nietos padeciendo las crisis que sus padres o sus abuelos habían generado al apartarse de las leyes de Dios. Y el texto dice claramente, no guardaron mis leyes. Y los estatutos divinos pues estaban muy claros. En el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el último de los profetas, se marcaba un compromiso de Dios y se ilustraba con la historia, parte de las leyes, que Dios se comprometía a bendecir a los que guardaban sus mandamientos, pero que la maldición recaería sobre los que se negaran a cumplir esos mandamientos divinos. El asunto es que aquí el pueblo se queja porque quiere bendición, pero sin obediencia. Quiere cosechar sin sembrar y quiere recompensa sin el mérito de la obediencia a Dios. Y estaban cayendo en una rutina ya en la que si seguían así, ese mal iba a pasar a la siguiente generación. Así que este llamado de Dios, este reclamo de Dios, es un reclamo donde Dios quiere detener el avance del pueblo en el retroceso y quiere que el pueblo se vuelva a Dios. Así que nosotros tenemos que apreciar el llamado de Dios, el reclamo de Dios, la palabra de Dios, y tenemos que someternos a ella para mantener la comunión. De esta forma vamos a detener el curso de la rebeldía de los padres, y la idea es que siempre pensemos que nosotros vamos a dejar el estándar del cual van a partir nuestros hijos. Así que la comunión con Dios tiene que ver no solamente con lo que nosotros experimentamos ahora, sino con un legado que debemos dejar a las siguientes generaciones. Y tenemos que tener bien claro que Dios nos va a bendecir si guardamos los principios de su palabra. Y si obedecemos las leyes marcadas en la Escritura, vamos a ser bendecidos y a dejar bendición a la siguiente generación. Y que esa generación también va a ser afectada por nuestro caminar con Dios y va a ser bendecida porque va a tener un modelo de vida para acercarse al Señor y vincularse con Él. En segundo lugar, nosotros tenemos allí el llamado de Dios a su pueblo. Primero les reclama y les apunta el mal. Después comienza aquí lo que vamos a llamar el camino que Dios empieza a marcar para llevarnos a su bendición abundante. Y entonces lo primero que Dios hace es un llamado. Y el llamado está claro allí. ¿Cómo dice el texto? Volveos a mí. ¿Y qué más? Yo me volveré a vosotros. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Olvídense cómo dicen ellos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de devolvernos? O sea, ya les dijo Dios que se apartaron del camino. Ya les dijo que no guardaron los mandamientos. Y ahora Dios les dice, vengan, vuélvanse. Y ellos preguntan, ¿en qué hemos de volver? O sea, todavía no toman conciencia. Pero el llamado de Dios es insistente. Si ustedes lo ven allí, el término volver está mencionado 3 veces. Y 2 veces aparece a nombre de Jehová de los ejércitos y 1 vez a nombre del pueblo. Es decir, era importante el llamado de volverse a Dios. Antes que cualquier cosa de ti y de mí, el Señor nos quiere a nosotros. Antes de tener cualquier cosa de nosotros, el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él, que nos reconectemos con Él. La solución a los problemas comienza cuando reconocemos nuestro apartamiento de Dios
y no negamos el mal. Y reconocemos que necesitamos retomar el curso correcto para regresar a la comunión y a la convivialidad con el Espíritu Santo de Dios. Amén. O sea, este es un llamado ¿a qué? A volverse. La palabra arrepentimiento en el texto bíblico hebreo antiguo es eso, es volver, es regresar, es vuelvan. Y eso es arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y el pueblo dice, ¿en qué nos vamos a arrepentir? La idea es que pues tenemos que ver nuestra vida en la palabra, y cada vez que escuchamos la palabra, Dios nos está confrontando con algo. La palabra tiene esa fase del espejo de Dios, que cuando nosotros la vimos nos permite vernos y analizarnos y decir, en esto voy bien, en esto me falta y en esto estoy mal. En lo que voy bien debo reafirmar, en lo que me falta debo completar e integrar y perfeccionar, en lo que estoy mal debo volver y debo detenerme y debo regresar al camino del Señor. El arrepentimiento en este caso es la clave. Ahora, este llamado incluye una promesa, porque Dios primero llama, dice, vuélvanse a mí, pero luego trae la promesa, y yo me volveré a vosotros. O sea, es un llamado acompañado de una promesa. Si yo me vuelvo a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Volver a mí. O sea que hay una garantía de Dios y una seguridad que Dios nos da de que nosotros damos el primer paso y Dios ya nos sale al encuentro, que está presto para vincularse otra vez con nosotros, para reconectar. El texto dice que Dios va a facilitar el encuentro porque Él dará los pasos necesarios para que este vínculo se perfeccione. Amén. Y Dios da esa promesa y aquí estampa su firma. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Dios estampa su primera firma en este camino de regreso. Y el nombre divino, cuando Dios pone su nombre divino, es como el sello que estampa y que el documento queda garantizado por el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. O sea, se acredita que ese documento es fiel y se acredita que esa promesa no va a fallar. Se acredita que viene de parte de Dios y que Dios tiene la buena voluntad de regresar a nosotros. Es una garantía de seguridad y podemos tener la confianza de que si nosotros comenzamos, Dios va a facilitar el restablecimiento de la comunión, porque el nombre de su pacto está de por medio. Amén, aleluya. Lo grave aquí, que no debemos caer nosotros en esto, es que Dios recibe una respuesta negativa de su pueblo. Cuando Él le dice, vuélvanse, mire hermanos, si Dios te dice, vuélvete, hay que volver. Como si el patrón en el trabajo te dice, haz esto, y lo hace uno. Pues si Dios dice, vuélvete, hay que volver. Pero si el patrón te dice, camina por aquí, dice, ¿por qué voy a caminar? Limpia aquí, ¿y por qué voy a limpiar? ¿O qué voy a limpiar? Si te dicen algo y tiene autoridad sobre ti, tienes que hacerlo, porque es la honra de la autoridad. Pero este pueblo había caído en ese nivel de degradación espiritual en que Dios le decía algo y el pueblo respondía de esa manera. Entonces cualquier persona, pues, si ve una persona así, con ese nivel de violencia, de agresividad, de grosería, pues ya la deja en paz y todo. Pero Dios es amor y Dios no nos deja tranquilos y nos sigue insistiendo sobre nosotros. Y cuando dice, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Eso qué quiere decir? Pues la dureza de los oídos, la cerrazón del corazón, la dureza de la cerviz. O sea que ellos ya no tenían la docilidad para escuchar la palabra de Dios, ya la despreciaban y la vivían cuestionando. Ellos asumían que estaban bien en todo y que no tenían nada que enmendar, que por lo tanto no aceptaban ningún tipo de reclamo. Pero esto más que nada indica la frialdad espiritual tan grave que había
dominado ya para ese momento al pueblo. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos habla es para nuestro bien. Por eso nos llama a volver a Él en arrepentimiento sincero y con enmienda de los errores. Y el pueblo de Dios, nosotros, debemos mantener siempre la sensibilidad a la palabra del Señor. Amén. Y la reverencia a sus llamados y a los llamados del Espíritu Santo. Aunque nos hable a veces con cierta dureza, con reprensión, con reclamos, siempre debemos recibir las amonestaciones del Señor con amor y con actitud noble, como el pueblo que oye a su Señor. Amén. Luego viene la tercera parte, que como ya son dos veces que el pueblo le contesta al Señor, más bien son más veces si vemos los capítulos anteriores, pero aquí viene una confrontación de Dios a su pueblo. Como ellos le están diciendo a Dios en qué hemos de volvernos, qué vamos a hacer. Entonces ahora les pregunta Dios, les devuelve la pregunta. Y vean cuántas veces aparece allí el término robo conjugado. Dice, robará, vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis, ¿qué? Robado. ¿Cuántas veces aparece el término robado allí? 4 veces. El primero es una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues la lógica es que no. Pues yo robo lo que veo, lo que puedo. Pero ¿cómo le voy a robar a Dios? La segunda es una afirmación. Dice, pues, aunque ustedes digan que no se puede, ustedes me han, ¿qué? Robado. Entonces la gente ahora sí pregunta, no solamente ya con grosería, sino con asombro, y pregunta con mucha duda, ¿cómo te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y entonces Dios al final les dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis, ¿qué? Robado. Otra vez, 4 veces. Y entonces, una vez Dios pregunta, 2 veces Dios afirma, otra vez la gente pregunta. Ahora, hay 2 formas de enfatizar, de énfasis que tiene el texto aquí. La primera es la repetición. Por ejemplo, aparece 4 veces el concepto del robo. Pero la segunda es la repetición seguida, que sería como un pleonasmo, como una diferencia, como una redundancia. Porque, por ejemplo, en el versículo 9 dice, ustedes me han robado, pero en el versículo 9 dice, malditos sois con ¿qué? Es una repetición que parecería como de sobra, porque pues ¿cómo vamos a ser malditos? Con maldición, es normal. Sí, pero el hecho de que se diga eso es para enfatizarle que es una grave maldición lo que se está mencionando ahí. O sea que el asunto es bastante enfático y relevante y que requiere una atención de inmediato, porque se está señalando allí una maldición con maldición. Entonces Dios acusa a su pueblo de haberle robado. Y aunque se inferiría lo imposible, Dios aclara que el hecho sí se dio. O sea, no está preguntando como algo que puede ser, está preguntando como algo que ya se dio. Dice, la nación toda, ustedes, la nación toda, me habéis robado. Quiere decir que está señalando que la gente ha cometido un acto inconcebible. Eso quiere decir. Por eso la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues no se concibe eso. Bueno, ustedes hicieron lo que no se concibe. Y el robo es un agravio. Cuando uno roba a una persona, hurta, le quita algo a una persona, es un agravio que se le hace a la persona. Entonces Dios está haciendo un reclamo como una persona agraviada por su pueblo. Cuando Dios recibe esta respuesta negativa del pueblo, ¿en qué te hemos robado? Otra vez el pueblo está cuestionando la palabra y la afirmación de Dios.
O sea, está negando lo que Dios afirma. Está rechazando la reprensión del Todopoderoso. Otra vez sienten que están en lo correcto, que no están haciendo ningún mal, y se justifican y hablan o responden con irreverencia ante el Eterno. Entonces, cuando ellos preguntan, lo que hacen es que reciben una respuesta precisa de Dios. La pregunta es: ¿en qué te hemos qué? Y la respuesta precisa de Dios es: hay dos cosas en las que ustedes me han robado. ¿Cuáles dos? ¿En qué? Vuestros diezmos y ofrendas. El Señor señala estos dos puntos. El diezmo era una parte descuidada que estaba afectando el sostenimiento de la casa de Dios. Por eso después va a decir: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Las ofrendas era la parte del culto en la que se había disminuido el honor, se había degradado la demanda de perfección por el Creador. O sea, no era que no ofrendaban, sí ofrendaban, pero ofrendaban cuestiones prohibidas. Ofrendaban elementos descalificados que no reunían los requisitos. Entonces Dios indica en ese sentido en las ofrendas que le habían robado el honor y la gloria, en los diezmos que le habían robado el reconocimiento que merece Él como creador y sustentador. Y Dios indica además las consecuencias de ese robo. Les dice: ¿qué está pasando por lo que ustedes están haciendo? Pues una maldición enfática: malditos sois con maldición. Una maldición enfática, o sea, muy grave. Y la repetición indica un problema muy severo, que la gente debe tomar medidas en este sentido de inmediato. Era una condición de la que no se podían librar. Malditos sois con maldiciones. Ustedes tienen una maldición de la que no se van a librar a menos que corrijan el mal que la está causando. Ese es el término. O sea, el hecho de robarle a Dios y de atraer la maldición provocó en ellos situaciones y condiciones que abrieron la puerta a males, a la influencia del mal que ellos no se podían quitar de encima. Y entonces había un peso muy duro, muy fuerte sobre ellos, y les agotaba las fuerzas. Es decir, trabajaban mucho y no ganaban lo suficiente. Ganaban a veces lo suficiente, pero se les escurría y no les rendía y no les generaba bienestar, a pesar de que invirtieran muchas horas y mucha fuerza en su trabajo. El desgaste era demasiado y las ganancias demasiado pocas. Para colmo, a veces que había ganancia en la tierra, venía el devorador y consumía gran parte del fruto producido. Entonces el pueblo había alcanzado un nivel de frustración enorme, que primero ellos estaban enojados porque se les hacía que ya no querían presentar diezmos y ofrendas, pero después estaban ya enojados porque se quejaban de que Dios no los bendecía. Y Dios les dice: es que no los puedo bendecir porque ustedes están malditos con maldición, porque ustedes abrieron la puerta y ustedes cerraron las ventanas de los cielos. Ustedes bloquearon la bendición y la frustración ya alcanzó niveles desesperantes. Y entonces aquí nosotros tenemos que pensar y reflexionar en la necesidad de tomar medidas para prevenir nosotros, cuidar y hacer providencias para evitar caer bajo el dominio de la maldición, de esa maldición con maldición. Y por eso es necesario que sigamos el camino de la bendición que Dios promete. Y ahora vamos a analizarlo en el último punto. Pero la idea es que analicemos este camino, este proceso,
que Dios marcó para accesar a la fuente de la abundancia. Porque si Dios nos llama y nosotros respondemos con honor al llamado divino, detrás de la obediencia a Dios viene la sobreabundancia para nosotros. Y ahora vamos a ese camino marcado por Dios para dar solución a los problemas de su pueblo. Quiero que lo lean conmigo con el fervor y la pausa y el énfasis que requiere el texto. Miren lo que dice y vean que viene la firma de Dios otra vez 2 veces. Veanlo, ¿cómo dice? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. ¿Quién dice? Si no, os abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué más? Derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Qué más? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Otra vez, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis, ¿qué? ¿Y quién lo dice? Entonces, ¿cuántas veces viene allí Jehová? No, cuenten bien. ¿Cuántas veces viene ahí Jehová de los ejércitos? Cuéntale, Marquitos. A ver, el primero en el versículo 10, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos, cuando da la orden de traer los diezmos al alfolí. La segunda, en el versículo 11, cuando dice que reprenderá por nosotros al devorador. Otra vez firma Jehová de los ejércitos. Y la tercera, cuando Dios promete que seremos bienaventurados y que seremos tierra deseable, y otra vez dice Jehová de los ejércitos, en el versículo número 2. O sea, 3 veces viene allí el sello y la estampa de Dios, con su nombre precioso, que es sobre todo nombre. Pero vean allí, ahora quiero que se mantengan allí, en ese texto, en el análisis, y vean cómo anteriormente, noten que había 2 cosas en las que se señalaba el robo. ¿Cuáles eran? Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Vuestros diezmos y ofrendas. Pero en adelante, en este pasaje, no aparece el concepto ofrendas. ¿Lo ven ustedes? Solo hay un concepto con el que Dios va a tratar, que es el concepto primario, que son los diezmos. Porque antes dijo, traed los diezmos y ofrendas. Dice, me han robado los diezmos y ofrendas. Pero aquí no dice, traigan los diezmos y ofrendas. Ahí dice, traed, ¿qué? Todos los diezmos. Entonces Dios invita a su pueblo a que corrija el mal, para que se acabe la bendición y comience el proceso de la bendición, y colocarse en el camino donde Dios va a traer la sobreabundancia. Y la orden es corregir ¿dónde? Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, se tiene que corregir el mal para que llegue la bendición y la abundancia. Y el proceso, el camino inicia con la acción de la obediencia del pueblo a los preceptos divinos. Hay un paso de obediencia que su pueblo tiene que dar. Como los padres que nosotros tenemos como ejemplo, el padre de la fe y el pueblo, o el padre del pueblo de las promesas, que ellos practicaron este principio. Por ejemplo, tenemos ahí un texto de Génesis 14, 18 al 20, donde aparece el padre Abraham, que es el padre de la fe y el padre de la obediencia a Dios, que dice la Biblia que fue a rescatar a su sobrino Lot, donde había sido cautivo con toda su familia, y recuperó a Lot, derrotó a los reyes que lo habían secuestrado y se trajo una gran riqueza del botín. Y en el camino de regreso llegó a un punto donde se le apareció el sacerdote Melquisedec, que era rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo. Y el versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito, fíjense la bendición, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y cuando Abraham recibe la bendición, ¿qué hace Abraham? Dice el texto: y le dio a Abraham los diezmos de ¿qué? De todo. Entonces, nuestro padre Abraham es un modelo a seguir en este caso. Si recibimos la bendición de Dios, todavía no existía la ley, todavía no vivía Moisés, el receptor de la ley, todavía no había un mandamiento escrito en los documentos legales, pero Abraham respondió a la bendición de Dios dando los diezmos de todo. Todavía después de Abraham, Génesis 20, a ver cómo está este texto, es Génesis 18, 20 al 22, no, ¿verdad? ¿Sí es? ¿Qué dice el texto? E hizo Jacob voto diciendo, fíjense lo que dice Jacob. Les explico que Jacob va huyendo de miedo de que su hermano lo va a matar. Jacob va solo en el camino. Jacob va pobre en el camino. Va a pedir trabajo como pastor de las ovejas de su tío, que fue después su suegro. Va con mucho miedo, vacías las manos. Pero miren lo que le dice Dios a Jacob, lo que le dice Jacob a Dios en Betel, cuando descubre que esa es la casa de Dios y la puerta del cielo. Vean lo que le dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será ¿qué? Mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Ahora sí, ¿qué dice? Y de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo apartaré. ¿Para quién? Ahora la pregunta, como nuestro padre Jacob, ¿Dios ha estado con nosotros, sí o no? Que dice: si fuere Dios conmigo. Yo les pregunto, ¿Dios ha estado contigo o no? Amén, gloria a Dios. Dice: si me guardare en este viaje que voy. ¿Te ha guardado o no te ha guardado? ¿Dónde has andado? Amén. Si me diere pan para comer y vestido para vestir, ¿nos ha provisto Dios sustento y abrigo? Amén. Y si volviere en paz a la casa de mi padre, ¿nos ha dado paz el Señor? Amén. Bueno, dice: Jehová será mi Dios. ¿Cuántos de nosotros Jehová nuestro Dios? Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a responder igual que nuestro Padre: de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo será para ti. Apartaré para ti. Levítico 27, 30 y 32, ahora sí es la ley. Es decir, la ley no establece el diezmo, la ley confirma el principio del diezmo. El diezmo no es una ley, el diezmo es un principio de Dios, supralegal, antes de la ley. Y la ley no lo establece, la ley lo confirma, la ley lo reafirma. Vean Levítico 27, 30, 32. Dice el texto bíblico, y está hablando Dios, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? ¿De quién es? Y luego dice: es cosa dedicada ¿a quién? A Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, o sea que alguna vez no lo da por X o Y, cuando lo dé, ¿qué va a hacer? Añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, ¿qué dice? El diezmo será consagrado ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. ¿Está claro o no está claro?
Amén. Es un mandato de Dios, es un principio divino. Pero luego viene un desafío, porque Dios desafía a su pueblo a que le pruebe en el asunto de los diezmos, no en las ofrendas, solo en los diezmos. Ahora, Dios nunca permite a su pueblo que lo pruebe. Pero aquí, cuando su pueblo está en este nivel de dureza, Dios le dice al pueblo: desafíame, pruébame. Miren lo que dice el texto, dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice que lo probemos? Y solo usted va a encontrar una vez en el texto bíblico que Dios dice: pruébenme. Y se lo dice al pueblo duro. Porque el pueblo obediente, desde que nos dice tienes que diezmar al Señor o honrar al Señor con tus diezmos, uno lo hace. Pero hay pueblo que dice: no, pero no sé, no lo hago, no la voy a hacer mal. Y Dios dice: pruébame ahora en eso. Entonces, ¿a quién le dice que lo pruebe? Pues al pueblo que duda, al pueblo que lucha, al pueblo que no cree o que tiene una fe débil. Y le dice al Señor: pruébame, te voy a demostrar que es mi mandamiento y que tiene una promesa y que es efectiva la promesa. Y entonces, por las personas que tienen dudas, dice: pues pruébame. Y el Señor sella esta invitación a probarlo con el nombre del Padre. Dice Jehová de los ejércitos. Otra vez es la firma indubitable que garantiza la palabra de la promesa. Como diciendo Dios: lo que te estoy diciendo es tan cierto que aquí está mi nombre. Y lo que se anuncia es confiable. Tiene todo el crédito del respaldo del cielo. Tiene la estampa divina incontrovertible. Y los que hemos probado esto y lo que hemos experimentado, hemos visto que Dios es fiel y verdadero y que su palabra jamás falla. Podemos confiar en Él. Ahora, ¿qué dice Dios? Pruébame. ¿Y cómo lo voy a probar? Bueno, tú hazlo. Y yo te voy a demostrar. Cuando dice pruébame, escálame para ver si respondo o no. ¿Y cómo va a responder Dios? Y Dios responde con estas tres palabras que están ahí señaladas en primera persona del singular y en tiempo futuro. Dice ahí el texto: probadme ahora en esto. ¿En qué? La primera es: si no os abriré, ¿qué? Las ventanas de los cielos. Acuérdense que estaban cerradas. ¿Qué más? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué más? Y reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Al devorador. Entonces son tres cosas que Dios se compromete a hacer cuando uno honra a Jehová con sus décimas. Entonces vean los términos. Lo primero es abriré. Lo segundo es derramaré. Y lo tercero es reprenderé. Entonces hay tres problemas allí. Un problema de bloqueo de la bendición, ¿verdad? Un problema de vacío y de escasez. Y un problema del devorador que está allí. Y Dios en esos tres niveles va a actuar sobre nosotros cuando diezmamos. La primera parte es la apertura de las ventanas de los cielos que estaban cerradas. La definición del término allí dice, en nuestra versión dice: abriré las ventanas de los cielos. Pero otro significado es: abriré las compuertas de los cielos. O sea que la bendición sí está allí, pero está atorada. ¿Por qué está atorada? Porque la maldición bloquea la bendición. ¿Y por qué está atorada? Porque la desobediencia provoca la maldición y la desobediencia bloquea la bendición. Pero cuando uno comienza a dar el primer paso de obediencia,
lo primero que sucede es que Dios da la orden que se abran las ventanas de los cielos para aquella persona que lo ve. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren las ventanas de los cielos abiertas? Amén. Nos conviene. Y se abre, y es una figura, porque acuérdense que Israel es un pueblo ganadero y agricultor. ¿Qué es lo que más les importa a los ganaderos y agricultores? La lluvia. Y cuando Dios dice abriré las ventanas de los cielos, es porque va a mandar la lluvia en su tiempo, y la lluvia va a fertilizar la tierra, y la tierra va a dar su fruto, y la gente va a tener fruto, va a poder comer y comerciar y vender y comprar y suplir sus necesidades, porque la bendición se ha desbloqueado, las ventanas de los cielos se han abierto, y la gente ahora tiene para suplir sus necesidades. Gloria a Dios. Amén. Porque comienza la bendición de Dios a fluir. Pero ven, primero se abren las ventanas de los cielos. Lo segundo es que hay un vacío y una escasez, pero la segunda promesa dice: derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta cuándo? No hasta que sobre y abunde, hasta que sobreabunde. La bendición se va a derramar hasta la sobreabundancia. Amén. Lo que quiere decir es sin medida. Amén. Gloria a Dios. O sea, te va a llover la bendición. Eso quiere decir. No es un chorrito así, que abres la llave, no, es la lluvia que te va a ver. Gloria a Dios. Dios va a ordenar que sobre ti vengan bendiciones inesperadas. Porque nosotros no queremos diezmar para ser ricos. No queremos diezmar para ser millonarios. Queremos diezmar para ser bendecidos. Que Dios nos bendiga. Por eso no dice derramaré sobre ti dinero, dice derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. Que eso incluye lógicamente el dinero. Incluye fuentes de trabajo, incluye provisión. Para los hebreos incluye la lluvia, incluye la fertilidad de la tierra, incluye la fuerza de los animales, incluye la fertilidad de los ganados, incluye la fructificación de los árboles, de las vides, de los campos. Pero dice hasta que sobreabunde. Lo que quiere decir es más allá de lo esperado. Como si te dijeran a ti, ¿con cuánto completas tú? ¿Con cuánto la harías económicamente? ¿Con cuánto saldrías de tus necesidades? ¿Con cuánto pagarías tus deudas? ¿Con cuánto dirías tú, pues ya hasta aquí yo con esto yo saldría? Y Dios dice, bueno, lo que tú estás cuestionando, respondiendo a la cuestión, te lo estás imaginando, pero la bendición va a ir más allá de lo que tú imaginas. Va a ir más allá de lo que tú requieres. Va a ir más allá de lo satisfactorio. Incluso más allá de la abundancia. Por eso se llama hasta que sobreabunde. O sea, la abundancia ya es mucho, vamos a decir así. La abundancia, cada uno pues en el nivel que tiene su nivel, que diría yo con esto ya estaría abundando. Pero dice Dios, te voy a dar más que abundante, hasta que sobreabunde, dice el Señor. Luego viene la tercera promesa, que esta promesa está maravillosa, porque no solamente se trata de ganar mucho o tener mucho, sino que no te lo roben, que te rinda lo que ganas, que alcances para lo que necesitas y aún te sobre. Pero imagínense personas, cuando nosotros trabajábamos en Monterrey, que yo vendía periódico y boleaba zapatos, trabajaba allá en las cantinas. Hay muchas personas que se dedican, son carteristas, les llaman.
Y el día de pago los carteristas andan como hormigas por todos lados. Y entonces los ves tú que se suben a un camión lleno y ya de repente grita una señora: me robaron mi dinero, me arrebataron mi bolsa. De repente grita un señor: ¡hey, párese, párese, chofer! El señor que se bajó lleva mi cartera, lleva mi dinero, y llevaba todo el sueldo de esa persona. Imagínense trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, matarte trabajando porque quieres darle la mejor vida a tu familia, quieres tener la mejor calidad de vida en tu casa, con los tuyos, comprarte muy buenos muebles y todo, ahorrar tu dinero, comprarte un buen carro, hacerte una buena construcción. Y de repente viene un extorsionador, viene una persona mala, viene alguien con envidia, viene alguien con malas intenciones, y de repente ya te quitó aquello por lo que tú luchaste. A Israel le pasaba que de repente alguien se emocionaba porque el árbol tenía frutos, y de repente venía una plaga de langostas, de orugas, y de repente esas cosas venían y dañaban el fruto o lo devoraban, y entonces toda la emoción se les venía abajo y caían en un sentido de frustración por la desgracia. El devorador, así le llama la palabra. Pero miren la tercera promesa, por eso esta promesa está buena. Dice: reprenderé por vosotros también ¿a quién? ¿Para qué? Ahí el texto es para que se dé el fruto en la tierra, y cuando se dé, ese fruto va a estar protegido. Ahora sufrimos plagas, robos, extorsiones, enfermedades, problemas que arrebatan las finanzas, deterioran la salud, y estos son instrumentos del devorador que afectan la productividad, el rendimiento del fruto del trabajo de la gente. Pero lo bueno es que Dios dice: cuando tú lo haces y me obedeces, yo te prometo reprender por ti al devorador. Ya no soy yo reprendiendo al diablo, es Dios atorando al devorador. Dice: lo reprenderé por ustedes. Lo que quiere decir es que Dios no lo va a dejar que te toque, porque ahora, antes era uno maldito con maldición, pero ahora es bendito con bendición, hasta que se haga. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios en esta Amén, hora? aleluya. Así que Dios promete ponerle un alto, impedirle que dañe, que consuma y que disminuya el poder adquisitivo. Y si el devorador es reprendido por Jehová, tiene que obedecer, porque lo dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Gloria a Es Dios. que si quiere o no, tiene que obedecer. Y entonces, si el devorador es reprendido por el Señor, el dinero nuestro va a estirarse al máximo, se va a potenciar. Vamos a ver puertas de oportunidad, vamos a recibir ganancias y vamos a ser capaces de ahorrar, de administrar, de invertir, y con la ayuda de Dios vamos a llegar a la sobreabundancia. ¿En qué nivel nos va a bendecir el Señor? Pues es el versículo 12. Que el versículo 12, ¿cómo dice ahí? Léalo conmigo, ¿cómo dice? Las naciones les dirán ¿cómo? Bienaventurado quiere decir muy bendecido. Y también quiere decir muy feliz. 100% feliz. ¿Quiénes son las personas más felices en el globo de la tierra? No los que tienen más dinero. Hay millonarios infelices e ingratos, amargados. Las personas más felices en el globo terráqueo son las que adoran a Jehová de los ejércitos, y las que honran a Dios con sus bienes y son generosos con el pobre y con el necesitado. Los que obedecen los mandamientos de Dios son, ¿qué dice ahí? Bienaventurados. Ahora, lo interesante ahí no es que dice serán bienaventurados, pues de cierto lo somos, pero lo que dice es todas las naciones, o sea, las gentes, les van a decir a ustedes bienaventurados. Cuando hablen van a decir: ah, mira, ese hermano, esa hermana está bien bendecida. Oye, esa hermana es viuda y está bien bendecida. Dios le suple todo, Dios le da todo.
tiene de todo, nunca le falta nada. ¿Por qué? Por la bendición de Dios que ¿qué? Sobreabunda. Oye, esta persona, mira, se esfuerza, lucha, es muy trabajadora, salió desde muy abajo, pero está saliendo bien, es muy estable económicamente y Dios la ha comenzado a bendecir y ha comenzado a prosperar. Se va a notar la bendición. ¿Por qué? Porque todo lo que antes gastábamos en vicios, en adicciones, en males, ahora nos rinde todo eso porque lo administramos y honramos a Jehová con nuestros bienes, y honramos a nuestros padres, y apoyamos al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado, y obedecemos los mandamientos y los principios de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando te alineas con Dios, la bendición fluye. No tienes que sufrir para buscarlo. Tú te alineas con Dios y se abren las ventanas de los cielos. Se le quitan los candados a la compuerta. Se abre la compuerta de la bendición. Y entonces se empieza a notar. Después la gente dice, oye, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? Y la clave uno tiene que decir allí, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, el asunto es que la gente van a decirte bendecido, bienaventurado. Pero luego dice el texto, seréis, porque seréis ¿qué? ¿Tierra qué? Deseable. Jafet, dice el texto. O sea, hermosa, deseable. Hay tierras que nadie quiere y dice, no, está bien fea esa tierra, pero es una tierra fértil, todos la quieren. Cuando dice tierra deseable, seréis tierra deseable, quiere decir que la gente te va a ver y la gente va a desear lo que tú tienes. ¿Quién va a hacer eso? La bendición de Jehová sobre tu vida. Y luego el texto dice, porque seréis tierra deseable. ¿Y quién lo dice allí? Otra vez el sello del nombre de Dios. A esto es una promesa magnífica. Se le relaciona con la trascendencia del testimonio de fidelidad. ¿Por qué la gente te va a decir bendecido? ¿Y por qué la gente va a desear lo que tú tienes? Por el testimonio. Es parte del testimonio. Un creyente, por ejemplo, que vive siempre pidiendo prestado y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, y más si no paga, da mal testimonio. Porque la gente va a decir, oye, pues entonces ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? O sea, está bien que pidas alguna vez en una necesidad, pero vivir siempre así no está bien. Hay tiempos de crisis, pero la fidelidad trae bendición hasta que sobra. Entonces llega un momento en que se convierte en un testimonio de la fidelidad nuestra, porque somos fieles con Dios, pero sobre todo fidelidad de Dios, porque Él es fiel a sus promesas. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. En serio, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Aleluya. Amén. Diga, Dios es fiel. Dios es fiel. Y lo alabo con todo mi corazón. Lo alabo con todo mi corazón. La gente va a notar la gracia de Dios en ti y la bendición de Dios en tu vida. Y como vas a ser tierra deseable, y así como los que tienen sequía y luego ven la tierra bendecida, van y le preguntan, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Entonces le tenemos que decir, yo honro a Dios y Dios es fiel y Dios es bueno y Dios es maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo le puedo hacer? Lo que Dios hace por mí, lo puede hacer por ti. Busca a Dios, vuélvete a Dios de todo corazón. Amén. Hay una historia, anécdota del hermano Alfredito Sandoval, murió de 105, 106 años, pastor en Saltillo, y él tenía sus tierras. Dicen que vino una plaga muy pesada sobre las tierras y todos los campos estaban consumidos por agua. Dice que el viejito contaba que él llegó allí
a donde estaba su tierra y se hincó de rodillas allí. Un hombre fiel al Señor y le dijo: Señor, yo te pido que cubras mi campo, cubre mi tierra, reprende esa plaga y todo. No, dicen que cuando vino el tiempo de la cosecha, el único que tenía el campo verde y con frutos era Alfredito Sandoval. Gloria a Dios. Dicen que vinieron los de los insecticidas y le dijeron: oiga, háganos un favor, sí, diga que fue nuestro insecticida el que le ayudó a quitar esta plaga y le damos tanto dinero. Dijo él: no, Señor, mi insecticida es la oración y buscar a Jehová. Gloria a Dios. No voy a echar mentiras para eso. Amén. El viejito murió sirviendo al Señor, Aleluya. muy bendecido y muy prosperado. Y hoy su familia es muy bendecida y muy prosperada y sirven a Dios con todo su corazón. Gloria a Dios. Esta promesa tiene el sello divino triple del nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. Yo les pregunto, ¿lo creemos? ¿Sí o no? Amén. Quienes practicamos este principio sabemos por experiencia que las ventanas de los cielos sí se abren, Amén. que la bendición de Dios sí se derrama hasta que sobreabunda, Aleluya. que el devorador sí se atora en el nombre del Señor Amén. y que las finanzas rinden al máximo, que las necesidades son suplidas no conforme al sueldo que nos paga un patrón, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Amén. Y a veces se vienen problemas, a todos nos pasa. A veces hay luchas y pruebas, pero esos problemas que vienen es para que Dios haga milagros de provisión en nuestra vida. Podemos decir: Dios es fiel, nunca falla y nunca dejan de cumplirse sus promesas y sus palabras. Amén. Póngase de pie en esta hora. Y yo quiero hacer una invitación para que retomemos el camino de vuelta a Dios con un arrepentimiento sincero, que escuchemos el llamado de Dios para establecer un vínculo profundo con Él, y que aquellas personas que deseen vengan a este altar a renovar el pacto y pedirle al Señor que nos ayude a caminar en este proceso de sobreabundancia. Es decir, ven al altar y dile al Señor: Señor, yo quiero serte fiel este año y yo quiero que me bendigas. Y quiero ver estas promesas tuyas, estas 3 promesas